Hola, querido amigo, maestro y colega. Otra vez estamos aquí para avanzar un poco en nuestra formación como maestros expertos. Hoy vamos a ver el tema cómo adquirimos conocimiento, es decir, el tema de la epistemología, que básicamente es comprender cómo el conocimiento llega a nuestra mente y se fija sobre él. ¿Por qué es importante tratar sobre este tema? Porque debemos comprender qué es y cómo se adquiere el conocimiento para poder ayudar a otros a construirlo. Esos otros son nuestra audiencia, nuestros participantes, nuestros alumnos. Mientras nosotros comprendamos cómo se construye ese conocimiento en sus mentes, va a ser mucho más fácil que les ayudemos a construirlo. Además, porque la epistemología o comprender la epistemología nos permite entender cómo hemos conocido anteriormente y comprender cómo funcionan esos constructos en nuestra mente, cómo se fijan y cómo se utilizan en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es clave saber? Vamos a ver qué es la epistemología, cómo funciona este proceso de conocer y cómo se fija la información en nuestra mente convirtiéndose en conocimiento. De esa manera podemos establecer cómo ayudamos a otros a construirlo. ¿Qué es la epistemología entonces? Básicamente, epistemología es la conjunción de dos palabras griegas, de las cuales la primera es episteme, que significa conocimiento. La segunda es la palabra logos, que significa estudio o tratado. Entonces podemos concluir que la epistemología es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la forma como el ser humano adquiere conocimiento y lo fija en su mente. Esta rama de la filosofía estudia el conocimiento, estudia la naturaleza de ese conocimiento, su posibilidad, es decir, la capacidad o la probabilidad de que suceda la fijación o construcción de conocimiento, y el alcance y base general del conocimiento como impacto en la vida de la audiencia. El proceso de conocer comienza por nuestros sentidos. Todo el conocimiento empieza porque llega un estímulo que impacta nuestro cerebro, y nuestro cerebro, desde nuestros sentidos, diferentes órganos de los sentidos, transmite unos datos, y esto puede suceder a partir de la visión, de la escucha, a partir del habla, del sonido, de cualquier fuente, a través del tacto o de nuestro contacto con algunos elementos que nos permitan recibir este estímulo, y a través del olfato. Estos serían los 5 sentidos básicos sobre los cuales trabajamos en nuestra formación. Pero sin embargo, hoy se acepta que existe un sentido más allá de lo material, y lo llamamos un sexto sentido o un sentido extracorpóreo, que muchas personas ya conocen como intuición, sexto sentido o algo parecido. Los datos que llegan a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos pueden ser de múltiples maneras. El cerebro lo que hace es percibirlos e interpretarlos como parte de una estructura cognitiva. Entonces, nuestro cerebro recibe estos datos, que pueden ser gráficos, numéricos, auditivos, y los procesa y los convierte en información. Esa información, lo que es en realidad, es una representación mental que resulta útil para un propósito dentro de nuestro desarrollo personal. Si los datos no se convierten en una representación mental útil, vamos a tener el problema de que el cerebro no los retiene con facilidad. Finalmente, cuando el cerebro recibe y procesa esos datos, los incorpora a nuestros archivos, es decir, a nuestro acervo cognitivo, y cuando se incorporan se convierten en conocimiento. ¿Cómo se hace esto? Los datos son imprescindibles, es decir, sin datos no vamos a lograr que haya una conexión con la realidad. El cerebro debe estar estimulado y preparado para recibir, y hay varias técnicas para preparar el cerebro de la audiencia y ayudarlo a que perciba y reciba más fácilmente lo que le vamos a entregar. Finalmente, la información debe estar establecida en una forma que sea impactante, paqueteada,
significativa, es decir, que tenga conexión con conocimientos anteriores, y por sobre todo debe ser útil. Si el cerebro no percibe que es útil, no se va a quedar con esta información. Por eso debemos trabajar en áreas específicas, y una vez construido el conocimiento debemos verificar que esa construcción se hizo, y lo verificamos a través de el ejercicio de evidencia del aprendizaje. ¿Qué ejercicio para comenzar? Reflexiona sobre cuáles son los estímulos más importantes para ti en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante porque de la manera como tú aprendes, de la manera como te es más fácil aprender, de esa manera vas a tratar de impartir tus clases. Es decir, considera tu intelecto que la gente va a aprender de la misma manera como tú aprendes. Después veremos de diferentes técnicas cómo salimos de ese paradigma. Analiza cómo has planeado tus clases hasta hoy, es decir, cómo has preparado el cerebro de tu audiencia para que reciba, cómo has orientado y estructurado la información y cómo la has suministrado como estímulo para que llegue claramente en datos al cerebro y después sea fácilmente procesada para convertirla en información y posteriormente se convierta en conocimiento. Determina algunas cosas que deberías hacer hacia el futuro para hacer más efectiva tu labor. Es decir, mira cuáles de las cosas que hemos mencionado aquí está por realizarse de una mejor manera. Muy bien, te recomiendo revisar otros videos de este canal. Son varios, todos destinados a tu mejora como maestro experto. Hay muchos temas más que estaremos impartiendo en este canal, que es el taller del profe, y espero verte muy pronto. Gracias y hasta luego.